Hola, buenos días. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias por conectarse en vivo. Gracias a las personas que me avisaron que iban a ver el video en el ritmo en el cual se les acomode mejor. Muchísimas gracias. Y bueno, este es un día más de sesión. El día de hoy, martes 27 de febrero del 2024, siendo las 9:13 para ser exactas. Y bueno, aquí en Tijuana, Baja California, en nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, les doy la más sinérgica bienvenida a nuestra siguiente sesión de continuidad del programa. Haz que la paz suceda, nivel 1, nivel básico. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas al camino de la paz positiva, donde la construcción de paz es el camino. Hagamos que la paz suceda. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conectada. Samantha, por ejemplo, gracias a los que me avisaron. Una vez más les doy las gracias porque gracias a ello, bueno, hacemos posible este programa. Y ahora sí, le voy a dar inicio a las diapositivas. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto qué es la paz, hemos visto qué era el conflicto también, recordando todos estos autores, todos los algoritmos que les he compartido, cuáles son los tipos de conflicto también hemos visto. Y bueno, en la semana anterior, precisamente, vimos acerca de las posiciones, intereses y necesidades que estos pequeños 3 puntitos, estos detalles, estos conceptos de posición, intereses y necesidades, si nos damos cuenta de estos pequeños características ante un conflicto, cuando dos personas están en una posición basado en ciertos intereses y necesidades. Bueno, pues ahora sí que la gestión del conflicto va a llegar a una resolución pacífica cuando nos fijemos a detalle en cuanto a estos 3 elementos que les acabo de mencionar: posiciones, intereses y necesidades. En la cual, bueno, vamos a recordar así por encimita, porque la sesión anterior sí estuvo pues un poquito más larga de lo normal. Y bueno, así por encima, para ya adentrarnos al nuevo tema que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ¿qué vimos? Recordemos, bueno, las posiciones, recordemos ¿qué es eso? Bueno, las posiciones son lo que las personas dicen en un conflicto sobre lo que quieren o exigen. También, bueno, esto es debido a que generalmente nos expresamos de una manera directa, ¿no? Las posiciones a menudo no son muy flexibles. Los intereses son las razones por las que la gente dice que está tomando posiciones específicas. Este es el comienzo de la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque ayuda a identificar las necesidades subyacentes. Acuérdense de las necesidades subyacentes, se las mencioné, eran 9 las que el programa hace énfasis. Y bueno, si no lo recuerdas, no te preocupes si no has visto el video de la sesión anterior, o si te conectaste en la sesión anterior, vas a recordar que son 9 y que bueno, que también mencioné las del triángulo de Maslow, que son las básicas en las que todo el mundo, si nos metemos al internet, vamos a ver cuáles son estas, ¿no? Y ahí les va a aparecer, ¿no? Las posiciones, intereses y necesidades van de la mano. El conectar con cuáles son estas necesidades insatisfechas, ¿ok? Porque por lo regular, cuando uno no tiene esas necesidades satisfechas cubiertas, estas necesidades, perdón, subyacentes cubiertas, pues bueno, es una fuente gigante de un conflicto. Así de sencillo, bueno, nada más de ir trabajando cada uno de nosotros en cada una de ellas, cada una de las 9, bueno, pues ya vamos a estar internamente trabajando en esta paz que se requiere, ¿no? Y bueno, al comprender las necesidades en un conflicto, las personas podemos desarrollar soluciones creativas para satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas. Recordemos el ejemplo de la calabaza.
de la calabaza que estaba en el supermercado, en un pueblo donde se estaba acabando la comida, en este caso, pues las calabazas, ¿no? Y era un ejemplo, el ejemplo en el cual estas 3 personas que acudían al supermercado con con intereses diferentes, pero con una posición muy autoritaria, ¿no? De que ellos merecían la calabaza. Entonces, la diferencia está en el cómo nosotros identificamos y cómo nosotros podemos llegar a saber cuáles son estos intereses tan incompatibles de estos tres personajes, ¿no? Nosotros como mediadores, pues esa es nuestra misión, el hecho de entablar el diálogo para poder llegar a una resolución pacífica de cualquier conflicto, de cualquier índole, ¿ok? Y bueno, una de las mejores formas de superar las posiciones y moverse hacia los intereses y necesidades, acuérdense, es hacer preguntas para encontrar qué hay detrás del conflicto. Porque muchas veces nosotros lo que vemos no es el conflicto como tal, pero, sin embargo, el conflicto que vemos, que nos detona una situación en crisis, este que vemos nos va a llevar al núcleo de donde surge el conflicto que estamos viendo, porque por lo regular lo que vemos no es el conflicto. Entonces, el hilo conductor que nos lleva al núcleo del conflicto, se desbordan las necesidades insatisfechas de los seres humanos, ¿ok? Es particularmente muy útil preguntar por qué alguien está adoptando una posición en particular. Y bueno, todos los seres humanos tenemos necesidades básicas que debemos satisfacer para prosperar como seres humanos, felices, sanos y seguros. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces nosotros tenemos que trabajar, nosotros que estamos en este camino de la construcción de paz, si nos interesa el tema de la construcción de paz, es importante reconocer cuáles son nuestras necesidades básicas que no hemos cubierto, ¿ok? Y bueno, por ahí empezamos, ¿no? Y bueno, ya habiendo recordado qué fue lo que vimos en la sesión anterior, pues bueno, vamos a adentrarnos a los objetivos de aprendizaje de esta sesión. Vamos a hablar de las emociones. Bueno, estas emociones que se desbordan y que son una fuente del conflicto, por lo regular, cuando obviamente identificamos que existen las emociones destructivas y constructivas. Pero primero que nada, vamos a ver cuáles son los puntos importantes que vamos a obtener el día de hoy por medio de esta sesión. Número 1, vamos a aprender que las emociones son parte de la experiencia humana. Vamos a aprender que las emociones no son buenas, tampoco son malas, son reacciones en nuestro cuerpo y mente a las cosas y situaciones que experimentamos. También, bueno, me interesa muchísimo que obtengamos la capacidad de identificar las emociones, las sensaciones corporales que evocan y las situaciones en las que suele surgir dichas emociones. Y bueno, aprender también que no elegimos las emociones que sentimos, sino que podemos controlarlas y gestionarlas para poder reaccionar de una manera constructiva, ¿no? Otra de las cosas importantes es que vamos a familiarizarnos con la importancia de comprender nuestras emociones y las emociones de los demás para la resolución pacífica de los conflictos. Último objetivo, y bueno, importante que tengamos las habilidades para el manejo de las emociones. Primero que nada, identificarlas, denominación de las emociones y una respiración regulada. Esto ya lo vimos en la sesión 1. Acuérdense que hicimos una práctica de la meditación, de la contemplación, y bueno, nos ayuda como a regresar a la calma, ¿no? Que de ahí es donde tenemos que partir, desde la calma, para poder hacer todas nuestras actividades. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, vamos a ver cómo es que bueno, primero que nada, esta sesión me gusta mucho complementarla con un diálogo con el psicólogo Martín Toledo. El día de hoy lo invité, pero no le va a ser posible asistir por cuestiones técnicas. De hecho, es importante que
que nos dé su punto de vista. Entonces, por lo regular, cuando hacemos este tipo cuando hablo de lo que es las emociones, siempre me gusta invitarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, es un amigo, pero también es una persona que admiro muchísimo. En el tema de la salud mental, él lo van a conocer porque es importante que lo escuchen, porque, bueno, él está al tanto desde hace muchos años de la salud mental aquí en Baja California. Él es un servidor público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, bueno, tiene una perspectiva muy interesante, muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque aprendemos mucho, vamos a aprender mucho de él. Entonces, en la siguiente sesión, bueno, esperemos que todo este tema técnico no se nos, no se nos interponga, ¿no? En esta siguiente sesión, pero bueno, si no es en la que sigue, va a ser en alguna de las demás, ¿no? Porque sí creo que es importante que lo escuchemos, ¿ok? Y bueno, primero, vamos a ver este documental que es el paradigma de la salud mental en México a través del tiempo. Si bien es muy poco hablado por las siguientes generaciones mexicanas y a las culturas indígenas se les suele nombrar como culturas muertas, culturas agresivas y anticuadas, como algo desvanecido por el tiempo. Pero la verdad es que muchos descendientes del México precolombino están aún y están más vivos de lo que la población promedio suele pensar, pues el pensamiento indígena prevalece en el lenguaje, en las costumbres de los habitantes de las sierras, selvas, desiertos y pueblos perdidos en la geografía mexicana y ahora más que nunca resaltan su cosmovisión en contraste con la occidental. Pero no solo eso, hay muchas cosas que aún se están estudiando y se están revaluando respecto a lo que ya conocíamos acerca de ellos. León Portilla intenta convencernos de que entre los pueblos indígenas, mayas, zapotecas, aztecas y toltecas, había un pensamiento filosófico auténtico y equiparable en estatura y dignidad, pero sobre todo en contenido, al de los filósofos griegos clásicos, hallando similitudes, analogías y coincidencias principalmente en los cuestionamientos y las reflexiones que pueden evidenciarse en los pocos textos sobrevivientes recuperados del genocidio español. A partir de la filosofía nace la psicología, la cual hay indicios de su existencia y práctica por esas culturas. Acompáñenos en este viaje para conocer un poco más de cerca a estas increíbles culturas. Psicología maya. Los mayas disponían de complejas representaciones y clasificaciones de la enfermedad mental en las que había designaciones distintivas para la demencia o la locura. Estas enfermedades eran interpretadas y tratadas por brujos, hechiceros y por sabios adivinos, pero también por unos curanderos que hacían oficio de médicos y de psicólogos y que privilegiaban un acercamiento más acorde con la moderna racionalidad terapéutica occidental. Los curanderos interrogaban a los enfermos, analizaban la sintomatología, empleaban ocasionalmente la auscultación, diagnosticaban los trastornos y echaban mano de los más diversos tratamientos, entre ellos la cirugía, una elaborada herbolaria y refinadas técnicas psicoterapéuticas. La cultura maya parece haber puesto la palabra, la narración y específicamente la confesión en un lugar central del tratamiento de la enfermedad. La psicoterapia de los antiguos mayas parece preservarse, al menos de manera parcial, entre sus descendientes indígenas en Guatemala, Chiapas y la península de Yucatán. El tratamiento psicoterapéutico trata de producir cambios en el estado emocional, actitudes y conducta social del enfermo. También se distingue por elementos característicos, entre ellos el ritual, con el que se reconstruyen las relaciones del paciente con el universo social y sobrenatural, el fatalismo del enfermo y el papel activo y autoritario del curandero, la conducción de la fuerza emotiva del grupo doliente, la importancia del parentesco y la representación de la curación como un asunto familiar. La unión corporal espiritual es tan íntima para los tonsiles que todas las enfermedades tienen que interpretarse inevitablemente como psicosomáticas, ya que todo lo que afecta al espíritu también influye en el cuerpo y viceversa. La psicología purépecha. Para los purépechas no hay ningún indicio de la dualidad cuerpo o alma, en la que todo está centrado en una interacción entre el cuerpo y la sociedad, y en la que se trata el cuerpo como algo abierto que a través de todo aquello que entra, sale o hace contacto con él, influye en los otros miembros del tejido sociocósmico en el que se encuentra dentro. Podemos decir que estas interacciones son el psiquismo de una psicología purépecha, que se nos presenta como una psicología
esencialmente social. En el caso de la civilización azteca, la estrecha vinculación del hombre con el universo puede apreciarse en la comprensión de la enfermedad, como desequilibrio entre los elementos del cielo y tierra, de frío y calor, de oscuridad y luz. Entre los tratamientos físicos o químicos a los que recurrían los aztecas para curar o prevenir las enfermedades mentales, había jugos, pulque, el temazcal, inhalaciones de humo, tabaco como tranquilizante y para dar ánimo al sueño, sustancias machacadas y puestas en la cabeza de los enfermos, ungüentos corporales preparados de tejidos y excrementos de ocelote con resinas. Todas estas recetas obedecían a una visión en la que lo corporal y lo anímico, lo espiritual y lo material, se compenetraban recíprocamente, se asimilaban lo uno a lo otro y sellaban así la inseparabilidad esencial entre cada individuo y su entorno. La civilización azteca también ofrecía figuras equivalentes a los de los modernos psicólogos, que se encargaban de los problemas emocionales de los niños, y en particular el lector de destinos, que se especializaba en el conocimiento del calendario y tenía capacidad para hacer pronósticos, además de desempeñarse como terapeuta empírico. El Tonalpooki, un hombre sabio y anciano con gran autoridad moral, daba consejos a los sujetos que sufrían trastornos psíquicos, interpretaba lo que les ocurría y ponía en práctica métodos terapéuticos para restablecer el equilibrio emocional. El Tonalpooki también debía curar al Yolopuliuki, al que actualmente consideraríamos loco, enfermo mental o psicótico, y el que se trataba con la técnica del Nahualatoli. Otras fuentes mencionan que la psicoterapia consistía en el uso de palabras suaves, para mostrarle al sujeto su reflejo en un espejo, para explicarle su mal y para motivarlo a esforzarse en pasar por encima de su lloro y su tristeza. En una perspectiva centrada en la colectividad y no en el individuo, el propósito final era solucionar un problema comunitario que impedía a la comunidad llevar una vida normal. Para entender la manera en la que se entendían las enfermedades mentales en el México colonial, primero hay que entender la manera en la que este mismo fenómeno se comprendía en España, antes de la conquista. Muchas de las percepciones de las ciencias durante la Edad Media en España fueron resultado de una unión del reino bajo una identidad religiosa, debido a las cruzadas durante ese tiempo. Debido a esta constelación religiosa, la Iglesia tomó control de la ciencia y la filosofía en esta región. La manera en la que este paradigma afectó su percepción de la psiquiatría se ve reflejada en los escritos de psicopatología de Santo Tomás de Aquino, un filósofo muy influyente. Tomás de Aquino lideró los conceptos acerca de la enfermedad mental en Europa. Él consideraba que la mente podía ser afectada por razones sobrenaturales y por causas biológicas también. Eso se traduce en una clasificación en dos ramas: enfermedades mentales causadas por demonios, generalmente por falta de fe o prácticas herejes, y condiciones naturales, como la debilidad mental, letargia, melancolía y epilepsia. Para los enfermos mentales por las denominadas causas biológicas, la manera en la que se trataban eran mediante hospitales de caridad. La Iglesia era la encargada, en conjunto con donaciones de las personas, del tratamiento y cuidado de estos enfermos. Para las personas de las cuales se sospechaba que su enfermedad mental era producto del demonio, otro destino les aguardaba. La Santa Inquisición juzgaba a estas personas y les investigaba en busca de prácticas demoníacas, muchas veces a base de tortura y un sistema punitivo del cual era imposible salir. Las prácticas de la Santa Inquisición fueron producto de un texto producido en Europa medieval, conocido como el Malleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, un texto que buscaba describir los síntomas y signos de malestares producidos por la brujería y prácticas demoníacas, siendo un manual diagnóstico para la cacería de brujas y herejes. Este documento entonces sentó las bases para la persecución de muchos enfermos mentales en Europa durante la Edad Media. Esta fue la visión de las enfermedades mentales que los españoles trajeron a México durante la conquista. Ahora vamos a ver de qué manera evoluciona esta perspectiva en el México colonial. Una de las primeras cosas que cambiaron en México durante la conquista fue la religión, pasando de tradiciones mayas y aztecas a un pensamiento católico. Una costumbre que fue traída con eso
fue la creación de hospitales de caridad para los enfermos. Motivado por una orden religiosa, el Hospital San Hipólito fue fundado en lo que hoy es la Ciudad de México. Este hospital fue fundado por Fray Bernardino Álvarez. Acogía y daba posadas a personas pobres y enfermas. Lo que hizo este hospital diferente a los demás era el hecho que aceptaba enfermos mentales. Al tener esta política, el hospital fue obteniendo fama, y en un punto derivaban a este lugar pacientes de otros lugares del país. El tratamiento de estos pacientes cambió en comparación con España, en donde la mayoría de los internos psiquiátricos eran mantenidos en bañeras frías y en camisas de fuerza. Fray Álvarez tenía otra filosofía, de mantener a los internados lo más libres que se pusiera, incluso asignarles trabajo en el convento, y si tenían un mal día, eran asignados a celdas para que no pudieran dañar a sus compañeros. Incluso el Fray Álvarez se cuenta por algunos biógrafos que tenía la costumbre de vestirse junto a otros cuidadores de las mismas ropas que los enfermos albergados. El Fray veía a los enfermos como cualquier otra persona y promovía esta visión. Trataba de hacer que las personas vieran que los enfermos mentales no son diferentes a las demás personas y que cada uno de nosotros también estamos completos. Otra cosa que cambió fue el tratamiento terapéutico. Aunque bastantes textos de medicina para aflicciones mentales mayas fueron quemados, se tiene evidencia de tratamiento terapéutico con hierbas medicinales usadas por ellos y un sistema de clasificación de enfermos también similar al que tenían los mayas. Este hospital, aunque español, también usaba conocimientos mayas que les resultaban útiles. Pero no todo fue una revolución en un buen sentido. De la misma manera que lo hizo en España, la Santa Inquisición se asentó en México. Gran parte de la conquista española fue en cuanto a la religión, cosa de la cual la Inquisición trataba de cuidarle celosamente. Hay registros de personas indígenas quemadas en la hoguera o ejecutadas en la horca por pertenecer a grupos diferentes religiosos. Aunque en México la cultura española cambió y evolucionó en cuanto al tratamiento de enfermos, este solo era para personas convertidas religiosamente. Pero aún con esta nueva cultura impuesta, México se separó filosóficamente de alguna manera de España, e incluso incluyó en su paradigma conocimientos nativos, creando una nueva cultura de enfermedad mental en México, drásticamente diferente a la nativa, pero no completamente española. Ahora bien, tenemos que hablar sobre la psicología crítica mexicana. ¿Qué es la psicología crítica mexicana? Bueno, como vimos, es necesario hacer un análisis sobre algunos discursos, investigaciones, demás reflexiones sobre el psiquismo, todo esto para entender cómo era la psicología concebida en siglos anteriores. Pues bueno, hace unos instantes vimos que muchas de estas ideas engloban creencias filosóficas y religiosas. Entonces, la pregunta obligada es, ¿de verdad existe una psicología crítica mexicana? Hoy en día sabemos que existen algunas incursiones marxistas, freudianas, pero también es muy importante hablar o dar cabida a estos espacios para posicionamientos indígenas, antiimperialistas, que suelen ser muchas veces igualitarios y antidiscriminatorios. También han llegado a ser tachados como anarquistas. No obstante, es interesante abordarlo porque una de las alternativas o posibilidades futuras es una psicología crítica zapatista. El movimiento conductista. El movimiento conductista es, en muchos aspectos, más radical que el otro gran movimiento de la psicología mexicana. Toda la psicología tradicional es rechazada sin compromisos para construir una nueva psicología. Entonces, es importante hablar del movimiento conductista porque gracias a él, en México hubo la investigación amplia y sistemática con métodos y técnicas modernos. También esa investigación se desarrolló en procedimientos aplicados a la educación, a la psicología clínica, social y del trabajo. Se fundaron centros de investigación, se organizaron algunos congresos, simposios y reuniones científicas, se publicaron libros y revistas, en fin. Fue un gran hito para la psicología mexicana en su momento. Por otro lado, tenemos que abordar el contexto histórico y cultural en Latinoamérica sobre la enfermedad mental. Entonces, si tomamos como referencia un punto
clave para la psicología, vamos a encontrar a la psiquiatría. Dentro de la psiquiatría se adoptaron o incorporaron algunas realidades culturales y epistemológicas. Todo eso como consecuencia de esto llamado globalización y cambio tecnológico. Entonces, tomando como referencia a ese ejemplo tan puntual, vamos a encontrar la influencia de 3 escuelas psiquiátricas. Número 1, francesa. Número 2, alemana. Y número 3, inglesa. También se incorporaron algunas ideas epistemológicas de escuelas psiquiátricas italianas, españolas, estadounidenses y rusas. Sin embargo, las más fuertes son las primeras 3. Entonces, si queremos entender esta evolución de la conceptualización sobre la enfermedad mental, tendríamos que entenderla como un mestizaje intelectual. Es decir, ver convergencias culturales y epistemológicas para un mismo fin, la psiquiatría. Basta hablar hoy en día sobre tal vez la APA, que es mejor conocida como la Asociación Psicológica Americana, o también referencias bibliográficas como el DSM-5, ese libro tan popular que todos conocemos para la clasificación de síndromes y trastornos, que son, como ya veremos, de influencia norteamericana. Es por ello que tenemos que entender a la enfermedad mental en Latinoamérica y en México como un mestizaje intelectual por las influencias de otros países. Pero no podemos dejar de lado a otro gran movimiento que es la psicología social, aunque si bien es de orientación norteamericana, sirvió mucho para la psicología ya que se dieron algunos movimientos transculturales de los cuales surgieron investigaciones con relación a temas de la cultura mexicana, el carácter nacional, así como también características de la personalidad de niños y adultos mexicanos. Temas diversos como la autoestima, la interacción social, la estructura familiar en México, problemas de comunicación social y otras perspectivas críticas sobre los tópicos que nos aquejan hoy en día como sociedad. Es decir, que todo esto nos lleva a contemplar otros enfoques y también sería importante hablar un poco brevemente sobre el freudomarxismo y la psicología marxista. Bueno, pues el freudomarxismo, aunque es novedoso para algunos, encuentra sus orígenes en el psicoanálisis freudiano y la filosofía de la Escuela de Frankfurt. Algunos de los toques de la psicología social francesa llegaron a México a través de psicoanalistas argentinos y así se encontraron algunos adeptos para que durante muchos años se enseñaran a profesionales de origen sudamericano. Entonces, esta psicología de bases marxistas surgió en los 80s y se propuso como alternativa ante un método histórico y dialéctico. Para comprender el fenómeno educativo, también encontramos algunas problemáticas sociales, teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, todas ellas con perspectiva dialéctica, y entre algunos referentes importantes están Vygotsky y Luria. ¿A dónde llegamos con todo esto? Bueno, a manera de reflexión me gustaría decirles que es importante estar orgullosos sobre esta transición y el desarrollo de la psicología en México. Hoy en día podemos presumir de obras sobre psicología como la psicología del mexicano, algunos ejemplares de rasgos de nacionalidad o la psicología universal en México. Y pues bueno, no me gustaría terminar este video sin antes citar algunas palabras del doctor Cornejo Cabrera, quien en algún momento llevó un experimento en algunos grupos indígenas y él dijo lo siguiente: exploramos la psique de los indígenas de acuerdo con las doctrinas de la psicología experimental, siguiendo la técnica de los test psicométricos. Apoyamos nuestros resultados en el método estadístico para calcular los índices a partir de numerosas aplicaciones que nos acercan a una realidad. Consideramos, en consecuencia, al indígena agrupado, es decir, en colectividad. No es aislado, no es de individualidad, puesto que su vida es de agrupamiento y de esta manera ingresamos nuestra investigación en el área de la psicología social. Pues bueno, es evidente que hoy en día necesitamos una psicología universal. Es decir, todo esto me lleva a pensar que es importante construir una psicología que tenga preocupaciones definidas, no únicamente por sectores específicos, sino por
grupos ricos, pobres, en marginación, en integración, de algunos mestizajes también de diferentes etnias, no sé, de letrados y también de analfabetos. Entonces, simplemente una psicología que atienda los problemas de su realidad social. Y bueno, es un tema pues muy complejo, el tema de la psicología social, ¿no? El tema de la salud mental, el cómo es que nosotros definimos qué es la salud mental, ¿no? Sabemos que nuestra salud mental ha sido un poco deteriorada y nos damos cuenta por estas emociones que fluyen y que nos atrapan por impulso, ¿no? Y bueno, sin ser psicólogo, sin aventarte un doctorado gigante de psicología, nos damos cuenta cómo es que a veces no podemos controlar esta parte, ¿no? El tema de las emociones. Y bueno, antes de pasar como a las conceptualizaciones por medio de esta sesión, sí quiero dar mi punto de vista acerca de lo que es el tema de la salud mental hoy en día. Creo que tenemos mucha responsabilidad que reconocer en cada individuo. El tema hay muchos psicólogos, y esto espero que en el diálogo que vayamos a tener con Martín Toledo nos haga como pues nos ayude más a ver como el panorama completo. ¿Cómo es que hay algunos psicólogos o algunas personas que te orientan cuando estás en caos, ¿no? Bueno, por lo regular son psicólogos, ¿no? Por medio del video que vimos, nos dimos cuenta que, bueno, desde la prehistoria, ¿no? Desde el inicio de lo que es el mundo en sí, ya se sabía, ¿no? Cómo es que la salud mental era afectada desde las emociones y éramos como invadidos por alguna enfermedad, ¿no? Y bueno, aquí el punto es que hay un poco de noción cuando vas cuando vas con alguna persona que te oriente o que te apoye por medio de una terapia psicológica. Hay algunos que te dicen que tú creas tu propia realidad. Es algo difícilmente de creerlo. En sí, bueno, creo que hay una pequeña confusión al respecto, ¿no? Cuando te das cuenta que cómo es que tú creas esa realidad que te está sucediendo, ¿no? ¿Cómo es que puedes detonar, no sé, que tu hijo se enferme o cómo puedes detonar que lo que te sucede, ¿no? Y que eres afectado de manera emocional, de una manera emocional destructiva, ¿no? Entonces, aquí el punto es la responsabilidad de cada uno de nosotros en el cual encontrar esta respuesta en el cómo nosotros estamos reaccionando ante cualquier crisis, ¿no? Y el punto aquí es, cuando somos influenciados de manera social, por ejemplo, llegas a una crisis existencial, ¿no? Y decisión que tomes es afectada de manera colectiva. Entonces, creo importante que reconozcamos que somos todos energía y que todos estamos conectados, ¿no? Que este cuerpo en cierto momento va a dejar de ser cuerpo y que la energía que nosotros estamos como, pues que nos hace funcionar, se puede decir, muchos lo llaman de muchas maneras, ¿no? Pero en realidad esto que te hace respirar, esto que te hace estar consciente, esto que te hace ser responsable, está ligado a lo de todas las demás personas. Es por eso la importancia de que ustedes, como están enfrente bueno, que son padres de familia, madres, algunos son docentes y que es un grupo de una comunidad escolar, es importante darnos cuenta cómo lo que la otra persona te puede llegar a afectar y lo que tú hagas también le puede llegar a afectar a las otras personas. Entonces, qué importante ser la paz que quieres ver en el mundo y tratar de comprender desde ahí, porque en realidad lo que me afecta a mí te puede afectar a ti, lo que le afecta a la otra persona
igual me afecta a mí también. Entonces, la salud mental está compartida. Entonces, en este momento estamos en una, se puede decir que venimos de una pandemia, bueno, de una crisis que fue la pandemia, que nos detonó una salud mental deteriorada, porque hay muchas personas que están enfermas, hay muchas personas que quedaron dañadas psicológicamente, hay muchas personas que perdieron a muchos familiares y tienen esta paz negativa, ¿no? La paz negativa es que ya no hay pandemia, ya fuera los tapabocas, ya no existe, esta pesadilla ya se acabó, pero nos quedamos todos afectados de una manera destructiva, ¿no? Y bueno, yo me doy cuenta cuando voy a reuniones, cuando estoy en grupos, cuando platico con una persona, observa. ¿Qué es lo que esta persona le está afectando de una manera emocional? ¿En qué se está enfocando? Porque eso es lo que esta persona se está enfocando, te puede afectar de cierta manera a ti también, porque la salud mental de todos es la salud tuya también y mía, ¿no? Entonces, esa es ahí la importancia de hacer conciencia y de ser empáticos y de aportar a nuestra sociedad, la importancia de aportar a la sociedad, la importancia de aportar con una asertividad en tus comentarios o con darnos cuenta de cómo es que tengo que practicar esta paz, ¿no? Tengo que practicar. Si existen prácticas contemplativas que me llevan a tener una mejor salud mental, pues hay que practicarla. Entonces, hay que tener responsabilidad porque no va a llegar sola. Entonces, hay que ponernos a trabajar, hay que encontrar el cómo, ¿no? El cómo salirte de esta salud mental deteriorada, ¿ok? Porque si tú te compones, si tú gestionas bien tus emociones de una manera sustentable, entonces me va a mí a beneficiar y le va a beneficiar a todas las personas que están a tu alrededor. Y entonces es ahí donde la psicología social, se puede decir, lleva un rumbo hacia un camino positivo en poder construir una salud mental. ¿Okay? Y bueno, con esto iniciamos con la conceptualización de qué es salud mental. Primero que nada, según la APA, es la forma en que los pensamientos, sentimientos y conductas afectan la vida. Según la OMS, es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Y bueno, yo aquí les doy a conocer, pues, todo lo que detona, ¿no? Una mala salud mental, ¿no? Puede ser paranoia, puede ser narcisista, que puede ser depresión, ¿no? Y entonces es importante también reconocer cómo es que ahorita, bueno, estas están de más, ¿no? Bueno, estas estadísticas, bueno, son muy tristes, son muy desgarradoras, darnos cuenta cómo es que vamos aumentando en los suicidios, en los adolescentes, por ejemplo. Ha habido casos en los que, digo, Martín no me puede dejar mentir, cuando asista, se van a dar cuenta cómo es que él, estando al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se da cuenta cómo es que estamos tan deteriorados en este tema a nivel colectivo. Las personas desde indigentes llegan con él, desde familias disfuncionales llegan con él. Entonces, imagínense todos los casos que él bueno, todos los días, a todas horas, él se da cuenta que existe, ¿no? De manera colectiva. Mucha paranoia, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es reconocer que hay metodologías que nos ayudan a podernos sentir mejor, ¿no? Poder integrar nuestra paz interior en nosotros y poder reaccionar de una manera positiva en cualquiera de nuestras acciones. Entonces, bueno, todo este material se los voy a compartir. Acuérdense que todos se los comparto, no me quedo con absolutamente nada, ¿no? Y porque es importante
que La irrupción del que coronavirus nos ha demos tenido un cuenta enorme y cómo es desigual que- impacto en la vida de millones. ¿Cómo es que, bueno, este video lo dice, ¿no? Lo dice claramente y lo detalla. ¿Cómo es que después de la pandemia se han suscitado y se siguen suscitando suicidios en jóvenes, en adultos, en diferentes, ahora sí que edades, ¿no? Entonces, todo es derivado a que nuestras emociones destructivas están tomando el mando de nosotros, están gobernándonos. ¿Y cómo es que podemos lograr gestionar nuestras emociones? Pues bueno, primero que nada, hay que trabajar nuestra paz. Número 1, ¿ok? Y bueno, número 2, otra de las cosas que sugiero de manera urgente, que te des cuenta, que nos demos cuenta y que lo practiquemos, cómo es que lo que vemos en redes sociales, en internet, en cualquier persona que te dé información, todo lo que llega a nosotros, cómo es que nos damos cuenta que es como la comida chatarra. Yo siempre lo llamo así porque es la única manera de poderme dar cuenta cómo es que la comida chatarra no te sirve, no te nutre, ¿no? En una alimentación, la comida chatarra no te nutre, ¿ok? Únicamente te está dando alimento, pero que es basura para tu cuerpo, no nutre, no tiene vitaminas, que la comida chatarra no tiene vitaminas, no te va a ayudar a la piel, no te va a ayudar a tu pelo, no te va a ayudar a sentirte bien, a tu estómago, a tenerlo fuerte, ¿no? No te va a servir la comida chatarra. Eso ya lo entendí, ¿ok? Ahora, de la misma manera, he entendido cómo es que lo que tu cerebro recibe de manera informativa tampoco te ayuda a poder tener una buena salud mental. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Ojo con esto, porque esto va para todos, porque somos seres humanos, tenemos a la luz ahora sí que a la luz del día a todas horas, tenemos esta información que llega por todos lados y que no es positiva. Entonces, ¿qué estamos consumiendo de manera mental, no? Por ahí empecemos también, ¿no? Empecemos a hacer dieta con este tema. Dieta, ¿a qué me refiero? Haz un experimento. Te invito a que hagas un experimento en el cual en tu día solo te enfoques en cosas positivas. Olvídate de los chismes, olvídate de las, por ejemplo, solo un día, hazlo un día y luego te alargas una semana y así consecutivamente y empiezas a practicar esto. Empiezas a nutrir tu cerebro de cosas positivas. ¿Qué son cosas positivas para poder nutrir mi cerebro? Pues bueno, número 1, estas sesiones. No porque las esté dando yo en lo particular, pero en realidad es importante que nos nutramos de cosas positivas, ¿ok? Intento darles a ustedes alimentos informativos para que tu cerebro, para que el cerebro de todas las personas que ven este programa se nutra de cosas positivas, ¿ok? Entonces, número 1, practicar tu paz. Número 2, encontrar información positiva que nutra mi cerebro, al igual que mis alimentos, ¿ok? Y bueno, también hay que saber qué es una emoción. Digo, ya sabemos qué es una emoción, ¿no? Vamos a ver aquí conceptos. Es una experiencia psicofisiológica que experimentamos como resultado de las interacciones con el entorno. La emoción es un estado complejo de sentimientos que da como resultado cambios físicos y psicológicos que influyen en el pensamiento y en el comportamiento. Bueno, hay material que les voy a compartir porque por cuestiones de tiempo no me va a ser posible dárselos, pero bueno, le voy a continuar. ¿Okay? Hay un sistema límbico, ¿no? Que es un conjunto de zonas cerebrales cuya utilidad principal es la gestión y la regularización de las emociones. Aquí, bueno, les doy en esta diapositiva lo que pues hemos definido qué es lo que tiene nuestro cerebro dentro, ¿no? Digo, nosotros no lo podemos ver, pero nos han hecho investigación los médicos y nos han dado estos nombres en partes de nuestro cerebro. El tálamo. ¿Qué es el tálamo? Bueno, es el núcleo de conexión y asociación de estímulos e información emocional, que se encuentra como en el núcleo del cerebro.
Están los ganglios basales, que se encargan de los gestos o expresiones relacionados con los estados emocionales. Está el bulbo olfativo, que permite vincular la información emocional de los aromas. Otra está el hipotálamo, que es el encargado de la regulación homeostática. Otra es la amígdala, tan mencionada, ¿no? Que esta se relaciona con la percepción de estímulos aversivos y el deseo sexual. Está el hipocampo, que está vinculado a la orientación y a la memoria espacial, ¿ok? Y bueno, hay bueno, esta diapositiva hay otra como una manera también de poderles dar a conocer cómo es que estamos químicamente, bueno, cómo estamos químicamente compuestos, ¿no? Y que, bueno, que sabemos que ciertas emociones derivan un líquido que, bueno, se puede decir un efecto químico en nuestro cerebro que las personas que han investigado le han puesto un nombre, ¿no? Y, por ejemplo, en esta diapositiva mencionan la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, cuando hay amor, bueno, esta diapositiva está muy linda porque nos da como nos da un panorama de cómo cuando estamos sintiendo mucho amor, cuando estamos sintiendo el amor profundo, estamos sumamente equilibrados en dopamina, en serotonina y en oxitocina. Cuando hay felicidad, únicamente hay serotonina. Esta reacción química, únicamente serotonina. Cuando hay depresión, fíjense nada más cómo la dopamina baja y la serotonina baja. Como cuando hay ansiedad, hay dopamina, pero muy, muy, muy leve. Cuando hay furia o temor, sube la noradrenalina y la adrenalina todo lo que da. Y bueno, es importante reconocer que las emociones básicas pues derivan de lo que es el miedo, la alegría, la tristeza, la rabia, pero resulta que hay una rueda en donde, bueno, a lo mejor cuando Martín nos dé su perspectiva, nos la comparta, nos va a dar a conocer esta rueda seguramente, porque los psicólogos la utilizan mucho. Y bueno, fíjense nada más, esto se la voy a compartir, igual la podemos aquí rápidamente analizar, cómo es que se deriva de la ira, todas estas emociones, ¿no? Todo lo que está en rojo. Cuando hay otra experimentación del ser humano donde hay asco, también todas estas se derivan, ¿no? Que tienen nombre, ¿no? La tristeza, al igual, la felicidad, la sorpresa. Entonces, es importante saber cuáles son las que derivan las emociones destructivas y las constructivas. Digo, eso ya lo sabemos por práctica, ¿no? Ahora, hay personas que tienen, bueno, todas las personas tenemos muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Eso lo sabemos, diversidad de pensamiento basado en las experiencias, bueno, que detonan perspectivas, ¿no? Que son sumamente importantes y que eso nos hace aprender, ¿ok? Porque no todos vamos a vivir las mismas experiencias de todos. Pero en mi experiencia, sí creo que las emociones destructivas, si no se gestionan de una manera positiva, si no se trabajan, se puede transformar en una enfermedad cuando es una emoción destructiva. Cuando, por ejemplo, vamos a suponer que tienes mucho miedo en algo en particular. Entonces, esto se convierte en una que todos llamamos estrés, ¿no? Se puede decir. Y del estrés, si no lo manejas bien, entonces, ¿qué sucede? Te enfermas, ¿no? Te da migraña, número uno, bueno, en mi experiencia, a veces también el estómago se te revuelve e incluso hasta puedes devolver lo que comes. En mi experiencia, sí creo que fue un detonante gigante el practicar la meditación de manera intensa, se puede decir, bueno, en el buen sentido, porque hay personas que dicen intenso y piensan que estás pues enfermo. En el buen sentido de la palabra, de manera disciplinada, le voy a cambiar, ¿no? No intensa. Más bien, de manera disciplinada, empecé a hacer la meditación. Me empecé a meter a este mundo de la meditación. Y me di cuenta que cuando se hacen procesos de mediación e incluyo la meditación, el proceso se resuelve más sustentable.
¿Qué quiero decir con esto? Que se resuelve de una manera pacífica, llegamos a acuerdos y a la misma vez se recupera no sé, se desmenuza a lo mejor una emoción destructiva, se recupera una relación también. Entonces, la meditación hace muy, muy buen trabajo en una mediación. Entonces, es por eso que me emociona muchísimo el que en este viaje con ustedes y con todo, desde que estoy en WPDI, me han dejado incorporar la meditación, esta práctica contemplativa, a la mediación asociativa. Entonces, para mí es un plus que te ayuda como a poder realmente solucionar el conflicto con estas personas. Que lleguen a acuerdos en donde estos acuerdos de verdad se lleven a cabo. Entonces, es importante saber que es un detonante. Esto, ¿no? La parte de entender cómo es que existen metodologías, existen herramientas para poder lograr una paz positiva. Y una de ellas es la mediación e incluirle la meditación para poder liberar las represiones negativas que puedes haber tenido o poder sacar a relucir estas emociones constructivas. Y bueno, ¿qué es lo que logras? Pues bueno, logras sacar estos valores intrínsecos del ser humano que la mediación asociativa trabaja de manera enfocada, que es la paz, la concordia, el egocentrismo positivo y la bondad. Estos 4, la meditación nos ayuda a sacarlos a relucir de nuevo. Entonces, por eso es importante que todos sepamos que la mediación asociativa ¿cómo se puede decir? En conjunto con la meditación nos ayuda a lograr los éxitos que queremos. Y bueno, me voy a ir a la parte, todo esto se los va a decir, ok, esto es importante, Martín se los va a decir seguramente. Esto es importante también. Es importante que nos demos cuenta cómo es que el ser humano tiene pensamientos automáticos. ¿Qué son estos? Los pensamientos automáticos son cogniciones negativas, es decir, ideas, imágenes, creencias, expectativas, atribuciones, interpretaciones, autoinstrucciones y esquemas que modulan la conducta a través de las emociones y por lo tanto son claves tanto en la aparición de diversos trastornos como en el proceso del cambio terapéutico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, yo aquí les pongo la diapositiva en donde nos da a conocer esta imagen, el cómo nosotros estamos logrando una emoción destructiva cuando le hacemos caso a los pensamientos automáticos que les acabo de decir. Un ejemplo, ok, imaginar el peor resultado posible, ahí estás atrapado en un pensamiento automático. ¿Por qué? Porque caes en el catastrofismo. Entonces, tus pensamientos van a caer en el ¡qué desastre! ¿No? Imagínate el peor resultado, imaginártelo, el peor resultado posible. Entonces, es un detonante a que llegues a una catástrofe. Otra es el pensamiento polarizado, ¿no? El interpretar la realidad en términos extremos y opuestos, ¿no? Es o tú o nadie. ¿Ok? Otro pensamiento o distorsión cognitiva que le llaman de manera psicológica, los pensamientos automáticos, conocido de manera coloquial, pues bueno, la sobregeneralización. Creer que si ha ocurrido algo, ocurrirá otras muchas veces. O pensar que, por ejemplo, nunca aprobaré pensar eso, ¿no? Es la sobregeneralización. Ahora, la lectura del pensamiento. Está pensando que, ¿no? O sea, tú en tu cabeza estás imaginándote una historia que ni siquiera está pasando. Cuando, por ejemplo, escuchas algo o te das cuenta de que alguien te está comentando algo, entonces tus pensamientos automáticos que llegan a tu cabeza son distractores totalmente, porque no sabes, o sea, tú los tienes en tu cabeza, tú los tienes en tu mente de manera automática, pero en realidad no son, si caes en ellos, creas una realidad o catastrófica, o de perfeccionismo, o de culpabilizar, o de negación, o de personalización, o de lectura de pensamiento, o de pensamiento polarizado. Entonces,
es importante, perdón, es importante saber que los pensamientos automáticos los podemos observar nada más. Y esto, por un lado, si empiezas a practicar la meditación, te vas a dar cuenta cómo es que los pensamientos automáticos empiezas a ponerles orden, ¿no? Nada más con el solo observarlos y no caer en ello, ¿ok? Por ejemplo, es muy común en el mexicano suponer, ¿no? Es muy fácil suponer, que viene siendo la lectura de pensamiento, ¿no? Es muy fácil suponer por miedo o por experiencias negativas que han pasado en tu vida, ¿no? Por ejemplo, que todos piensen, todos los hombres son iguales, ¿no? Hay muchas creencias así. Todos te van a poner el cuerno, todos, no existe uno que no. Esto es un pensamiento automático basado en experiencias negativas. Entonces, que han creado, en tu mente han creado funciones químicas, como le puedas llamar, y que te llevan a caer a lo mismo. Entonces, ojo con ello, porque en teoría lo sabemos, pero es muy fácil caer, ¿no? Te lo estoy diciendo y hay veces que uno, por más de que sabe en teoría, es por eso lo que les digo, la fuerza que hay colectiva. Entonces, yo siento que en teoría ya lo sabemos, pero a veces cuando estamos en reuniones así, caes en pensamientos automáticos, ¿no? O cuando estás platicando con alguien, caes en pensamientos automáticos. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Empecemos también por ahí. Y bueno, Martín les va a dar a conocer un registro de pensamientos. Esto no se los voy a dar a conocer, pero es bueno, se los voy a decir, pero eso los va a explicar mejor. El registro de pensamientos es anotar, escribir, por ejemplo, yo tengo aquí mi libretita que lo sabe todo, y no es la primera, tengo muchísimas libretas. Y estas libretas valen oro porque me han ayudado muchísimo a hacer que mis pensamientos automáticos no sean un pie a un conflicto, ¿ok? Llámese intrapersonal, interpersonal, ¿ok? Entonces, primero que nada, anotas la situación, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que es un conflicto intrapersonal, ¿no? Pues vamos a suponer, ¿qué es lo que pasa? Me frustra muchísimo la situación que tengo en este momento, tengo un conflicto intrapersonal, un conflicto existencial, porque mi trabajo no me gusta, porque hay, no sé, algún conflicto intrapersonal que tengas. Tenemos muchos, tenemos por dónde escoger. Digo, incluso puede ser hasta lo más chiquito de que mi hijo no recoge la toalla del piso cuando está mojada o la pone de tonterías, ¿no? Digo, no son tonterías, yo sé, pero son conflictos muy pequeños. Entonces, hagamos el ejercicio, empezamos a escribir nuestra situación. Después, en otra hoja o como lo quieras llamar, en otra parte, vas a poner cómo lo interpretas. Primero pones la situación de lo que pasa y luego cómo lo interpretas y luego cuáles son las consecuencias que has tenido. Y luego después, en 2 hojas más vas a poner, o en 2 pedacitos más vas a poner cómo me siento y cómo actúo. Entonces, es importante que hagamos a la práctica esto también, ¿ok? Y bueno, también importante, aquí por ejemplo, en esta sesión, pues sí me interesa muchísimo que se den cuenta cómo es que no nada más existe una meditación para todos, ¿no? Hay muchos tipos de meditación. La que yo promuevo, bueno, es escuchar tu respiración, pero también estoy tratando de evolucionar y conocerme para poder saber cuál es la meditación que más me hace bien, ¿no? Más me renueva, ¿no? Entonces, invéntalas también, o sea, por ejemplo, yo he inventado varias que me han servido y me han funcionado muchísimo. Entonces, trata de empezar a conocerte, ¿ok? ¿Qué más? Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Pues ya, lleguemos a las conclusiones de esta sesión. En conclusión, las emociones son una parte natural y constante de la vida. Tenemos emociones en respuesta a situaciones, a personas, a lugares, etc.
Las personas que participan en un conflicto tienden a experimentar muchas emociones, algunas de las cuales pueden ser muy intensas. Las emociones no son buenas ni malas, son parte de nuestra experiencia humana. Como el conflicto, lo único bueno o malo de las emociones es cómo respondemos a ellas. Cuando no somos conscientes de las emociones que estamos experimentando, pueden provocar estas emociones que tengamos respuestas corporales que podemos abrumar nuestra capacidad para manejar la situación y pensar con claridad. Esto puede hacer que sea difícil evaluar y resolver un conflicto de manera constructiva. Los constructores de paz debemos aprender a identificar las respuestas emocionales en nosotros mismos y en los demás. Identificar y nombrar la emoción en particular y luego usar una técnica como la respiración regulada para calmar el cuerpo y la mente pueda contribuir a resolver un conflicto de una manera constructiva. Y bueno, pues como siempre te invito a que todo lo que te he dicho lo reflexiones, ¿ok? Es importante reflexionar ante lo que te acabo de decir, ¿ok? ¿Qué se necesita para construir paz desde mi individualidad? ¿Qué método utilizaré para controlar mis emociones? Entonces, imaginar paz es crear paz, ¿realmente? Y bueno, pues yo me despido, cierro con esta frase, que por cierto es una frase de Martín Toledo, que lo vamos a conocer pronto. Bueno, lo van a conocer ustedes muy pronto. La mente crea problemas que no existen. Aprende a dominarla. Esa es la clave. Y bueno, pues muchísimas gracias. Recordemos que el superpoder de hacer un poco todos los días nos va a llevar a la paz positiva que se requiere. Muchísimas gracias. Gracias por hacerlo posible. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.